En tanto que director de la Feria del Libro, ha sido para mí un verdadero gusto que Marcela González me haya invitado a presentar este presidio. Si hay algo que lamento es que no me podré quedar porque toda la gente que está en esta mesa es gente que ha pasado mucho tiempo, si no toda su vida, en el cine, en el que yo pasé también muchos años de mi vida. Recuerdo muy bien a Luis Mandoki, a quien conocí cuando realizó aquella famosa, espléndida película Gaby Brimer, que lo colocaría en el primer de los niveles, y de ahí siguió a Estados Unidos para seguir una exitosa carrera. Y desde luego tenemos más canas ahora, Luis, que entonces, ¿no? A Nacho Durán, compañero de ruta y de aventuras también cinematográficas, que muy querido amigo, y la más reciente adquisición amistosa, Pablo Bullosa, pero con quien uno se puede entender de maravilla. Tuve el gusto de conocer a Silvia Lemus en París en 1973, iba evidentemente acompañando a Carlos Fuentes, y desde entonces ha sido un gusto poder, si no frecuentarla, sí verla de vez en cuando, saludarla de vez en cuando, y ahora apoyarla en esta labor que ella hace sin aspavientos y sin exagerar, de seguir poniendo la obra de Carlos Fuentes en alto y de tenerla siempre presente, como es el caso para un libro que no conocíamos. Carlos Fuentes contribuyó en cuando menos uno, pero tengo la impresión que fueron 2 o 3 de los guiones del concurso de cine experimental de 1965, o sea que ya para entonces Carlos ya había asesorado al grupo Nuevo Cine, ya estaba muy metido con el cine porque siempre lo estuvo, porque desde niño adoró el cine. Y al mencionar el concurso de cine experimental, que fue el primer paso que el cine mexicano dio para salir del así llamado cine mexicano de la época de oro a lo que vendría a ser el cine moderno, el cine contemporáneo mexicano, no puedo dejar de mencionar que fue el padre de Ignacio Durán quien organizó aquel concurso, en una actitud de gran valentía, porque implicaba problemas de todo tipo, problemas sindicales, problemas políticos, pero tu padre, Nacho, se lanzó y todos lo recordaremos. Era yo muy joven, pero ya estaba yo en ese jurado del concurso de cine experimental. Lo que ustedes escucharán aquí en la presentación de este libro, pienso que va a ser, para decirlo en términos coloquiales, muy sabroso, porque todas las personas que están aquí han estado muy cerca del cine, conocen las dificultades del cine, pero conocen también la parte anecdótica y entrañable, sin la cual el cine no sería el cine. Les doy pues la más cordial bienvenida también a los miembros de este presidium. Silvia, querida, a Marcela ya te agradecí, y espero que pasen ustedes un muy, pero muy buen rato escuchando hablar de Carlos Fuentes y el cine. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada más diré algunas cuestiones que tienen que ver con el libro. Este libro, como ustedes quizás saben, es un libro inédito de Fuentes que dejó escrito, y tal cual lo dejó escrito, ahora lo estamos publicando. Me gustaría decir también que viene una segunda edición en camino, una segunda edición que está cuidada y revisada por Alex Branger, que tendrá cosas mucho más precisas que van a encontrar en esta segunda edición, y que con las personas que nos acompañan ahora me gustaría decir algunas cosas formales para que aquellos que no conozcan la trayectoria de las personas que están en la mesa puedan tener una idea más completa.
Bueno, tenemos primero quien va a ser el moderador de la mesa, a Pablo Boullosa. Ustedes lo conocen seguramente por la dichosa palabra, pero también quizá algunos de ustedes lo han visto ya en televisión en un programa que se llama Pablo Boullosa, que es un programa de Azteca 13, y también de un sitio muy interesante que se llama sigoaprendiendo.org, que es un sitio que justamente está para apoyar en el aprendizaje a maestros, alumnos y a todas aquellas personas que sigan queriendo aprender en la vida. Es también el autor de un libro publicado por Taurus que se llama Dilemas clásicos para mexicanos y otros supervivientes. Después tenemos a Ignacio Durán, que es abogado por la Universidad Autónoma de México, fue director y productor de cine, subdirector del Instituto Nacional de Bellas Artes, director de la Unidad de Televisión Educativa y Cultural, director del Instituto Mexicano de Cinematografía, director de Asuntos Internacionales de TV Azteca y también tuvo fue embajador en distintas embajadas representando en México como Suecia, Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y Luis Mandoki, podemos decir que fue el primer director mexicano que hizo una carrera en Hollywood con películas como Gaby, una historia verdadera con Liv Ullmann y Norma Leandro, White Palace con Susan Sarandon y James Spader, Cuando un hombre ama a una mujer con Andy García y Meg Ryan, y Mensaje en una botella con Paul Newman, Kevin Costner y Robert White. Y ha dirigido en México Voces Inocentes y La vida precoz y breve de Sabina Rivas. Y bueno, para Silvia lo que puedo decir es que es publicista, periodista, compañera de vida y esposa de Carlos Fuentes por más de 40 años, con quien tuvo un hijo y una hija, conductora del programa Tratos y Retratos, que lleva más de 20 años al aire y por el cual obtuvo una distinción por parte de la UNESCO como una de las aportaciones mexicanas a la memoria del mundo. Es también autora de un libro que contiene 24 de estas entrevistas que publicó el Fondo de Cultura Económica y que lleva por nombre el mismo nombre de su programa, Tratos y Retratos. Los dejo con Pablo Boullosa. Muchas gracias. El cine ha vencido a la muerte. Así lo afirmó Carlos Fuentes al referirse a ciertas escenas inmortales en las que aparecían los rostros de Greta Garbo, Marlene Dietrich, Dolores del Río, María Félix, Marilyn Monroe. Y añadía lo siguiente: ellas son la realidad final y absoluta del cine. Ninguna de ellas ha envejecido, ninguna de ellas ha muerto. El cine las volvió eternas. La literatura, por su parte, tramita ya la Carta de Inmortalidad de los libros de Carlos Fuentes y hoy estamos aquí para celebrar la aparición de uno de esos libros. Antes que nada, me gustaría decir que de alguna manera misteriosa puedo intuir la presencia de Carlos Fuentes hoy aquí, donde hay tantos de sus lectores y donde está su mujer. Así que pues vamos a cederle la palabra a las grandes personalidades que nos acompañan. Antes de empezar, me gustaría pedirles un aplauso para Silvia Lemus, compañera de tantos años de Carlos Fuentes, compartió con él todo lo que puede compartir una pareja. Y entre todas las cosas que ellos compartieron estaba también, desde luego, su afición por el cine. Yo realmente vengo solamente a hacer este pequeñísimo paréntesis y a cederle la palabra a las otras personalidades que también nos acompañan. Mi queridísimo amigo, el productor de cine, Ignacio Durán Loera, de sabrosísima y vastísima erudición. Y también pues Luis Mandoki, un hombre, como ya citó Marcela, todas sus películas, un hombre cuyo cine hemos tenido la oportunidad también de disfrutar. Y vamos a hacerle la palabra pues primero que nada a Luis Mandoki. Ojalá nos cuenten
muchas cosas de su relación con Carlos Fuentes. No me consta que Luis lo haya conocido, pero ahorita vamos a salir de dudas. Sí me consta que Nacho colaboró en distintos proyectos con Carlos Fuentes, y yo, que solo tuve la oportunidad de conocerlo a través de sus libros, como la mayoría de ustedes me imagino, pues escucharemos con suma atención. Adelante. Habíamos quedado que tú primero. Bueno, buenas tardes. Qué gusto verlos a todos por aquí en esta ocasión tan memorable. Y pues gracias, Silvia, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí, acompañado de todos ustedes. A través de este libro, Carlos Fuentes nos muestra que para él el cine es un asunto personal y nos lleva a un viaje desde los principios del cine mudo hasta su actualidad. Y sin embargo, a pesar de este recorrido histórico, es un recuento personal. Ya que Fuentes entabló con el cine una relación íntima desde pequeño, heredada de alguna manera por su padre, que un buen día decide hacerse amante del séptimo arte, el cual representa para mí, pues, mi vida, mi carrera. De alguna manera calificaba cada película del 1 al 5, como lo hacen hoy en los medios masivos de comunicación. 1 estrella, reprobado; 3, pasable; 4, realmente disfrutable; y 5, extraordinaria. Pero a diferencia de lo que se hace hoy, el padre de Carlos Fuentes plasmaba dicha calificación en aquellos libros inmensos que solían usarse en aquellos tiempos para contabilizar, ya sea gastos familiares, empresariales o lo que fuera. Y es a través de estos libros que Carlos comienza su realmente apasionada relación con lo que para mí es hoy mi profesión. Este libro, Pantallas de Plata, nos invita a una mirada íntima de un espectador con el cine. Pero Fuentes, nuestro querido Carlos Fuentes, no es cualquier espectador. Como director, yo desearía y temería a la vez un espectador como Carlos Fuentes o como Carlos Monsiváis, con quien compartía la misma pasión. Ambos representan a un público amante y a la vez terriblemente conocedor, que exige lo mejor y que busca en cada cinta una razón más para alimentar su pasión por lo que yo, como cineasta, lucho día a día por hacer un mejor cine, un cine que signifique algo, un cine que comunique cosas importantes para el espectador. Y sin embargo, si algo reconozco como cineasta en este libro, es la comprensión de Carlos Fuentes, no solo de la dificultad que implica hacer cine, sino que reconoce además
la humanidad de sus realizadores, de los actores, de las estrellas, que sus vidas no serían nada sin haber pasado por la pantalla. Ubicándolos dentro de una perspectiva también histórica, entendiendo lo que directores importantes como King Vidor o Ruben Mamoulian aportaron a este séptimo arte. Y es precisamente por esta capacidad de compartir y de mostrarnos a los creadores desde un espacio plenamente humano, pero con una sensibilidad bestial que era la de Carlos Fuentes, con todas sus inseguridades, atropellos y excentricidades que viven los actores y que vivimos los cineastas, es que Fuentes nos invita como lectores a lograr mirar el cine, a lograr mirar a los realizadores, no solo en su realidad personal, sino en el proceso, en la evolución, donde cada cinta los lleva a otra cosa. Y también se divierte y se asombra ante este mundo que nos puede llevar como seres humanos hasta lo más exótico y banal. Y que finalmente puede, a pesar de todo, darnos el regalo de este libro, mostrándonos que finalmente también el cine es un arte. En este libro, Carlos Fuentes nos cuenta su historia personal con el cine y logra, a su vez, llevarnos por la historia del mismo. Pero lo que es muy conmovedor es que lo hace de una manera personal, no como un crítico, sino como un diario de recuerdos, anécdotas e historias sobre grandes personajes como Betty Davis, Joan Crawford, Greta Garbo, personajes que tuvieron un impacto en millones de espectadores en el mundo y sus encuentros con estas películas. Como cineasta, le agradezco este libro a don Carlos Fuentes, porque para mí el cine también es muy personal. Y por lo tanto, no puedo dejar de agradecer que un espectador preparado como él me permita a mí, como realizador, una mirada como la suya, de la cual aprendo. Como realizador, uno siempre está en búsqueda de tocar a su espectador. Y hoy Fuentes nos muestra que esto es no solo posible, sino que se puede convertir en una verdadera pasión. La pasión de Carlos Fuentes por el cine es aquella del que mira a través de la pantalla y a través de ella se enamora o no, se apasiona o no, pero sigue mirando, sigue buscando, sigue permitiendo ser afectado por los diferentes géneros que han recorrido la historia del cine. La importancia de este libro se encuentra precisamente en esa relación íntima de Carlos con el cine, porque es en esta intimidad la que lo lleva a buscar el encuentro con toda película posible,
con sus realizadores, con sus críticos y sus actores, mostrándonos así un mundo diferente, contradictorio y por lo tanto lleno de creatividad y de humanidad. Amar el cine como espectador, que es como nació también mi pasión por el séptimo arte, y hacer cine como director nos lleva a ambos hacia dos relaciones distintas con este arte que finalmente se alimenta de todas las artes con el propósito único de contar historias. Y eso es algo que Carlos Fuentes siempre supo hacer y lo hizo extraordinariamente bien. Muchas gracias. Bueno, pues iniciaré estas palabras agradeciendo a Marcela de Alfaguara su gentilísima invitación a través de mi muy estimada y querida amiga Silvia Fuentes, con quien compartí momentos llenos de afecto, de gusto, cuando nos reuníamos con Carlos, por supuesto, a hablar de cine. No podía ser de otra manera. Hablábamos, por supuesto, de todo, de política, hablábamos del estado en que se encontraba el mundo, pero finalmente terminábamos en largas conversaciones sobre cine, porque se ha dicho ya en esta mesa, de una u otra manera, la verdadera pasión de Carlos era el cine. Y eso es lo que nos muestra en este libro Pantallas de Plata. Pantallas de Plata tiene este título que se refiere, como saben ustedes, a que el celuloide está hecho con cloruro de plata. Entonces los primeros reseñistas, los críticos, de una manera poética, llamaban a la pantalla que se iluminaba pues de plata, un poco cursi tal vez, pero así empezó esta vinculación de la plata con el cine. Y así que Carlos, o seguramente Silvia, estarán de acuerdo en que esta es una muy buena manera de empezar este libro. Ahora, ustedes también recordarán la famosa anécdota de las Magdalenas de Proust. Un día Marcel Proust se encontraba en un restaurante en París y le sirvieron un poco de té con unas magdalenas, estos sabrosos panecitos que les gustan tanto a los franceses y a todo el mundo que los prueba. En el momento en que Proust prueba la magdalena y le llega el olor del té, ya no está en París, ya no está en ese restaurante, sino está con su tía Leoncia, cuando era un niño y la tía le daba esas magdalenas fantásticas. Eso es lo que nos convoca este libro, porque este libro está lleno de melancolía y de nostalgia, de amor sin duda al cine, pero esa melancolía y nostalgia se inicia cuando Carlos, un poco de una manera afectuosa, recuerda a su padre, pero primero recuerda los cines de la Ciudad de México, de la muy leal Ciudad de México. Muchos de estos cines, muchos de ustedes, la mayoría son muy jóvenes, pero los que hemos pasado cierta edad nos recordamos mucho de estos cines que menciona aquí Carlos. El Cine Regis, que ya no existe lamentablemente, donde se estrenó la película en la que Lawrence Tibbett, un gran barítono de la época, hacía el papel de un hombre que se iba a Rusia y era apresado por las tropas del zar, y luego en estas cosas que solamente tiene el cine, lo
amarraban de 2 columnas y mientras lo estaban azotando, cantaba un aria, el aria fundamental de la película, mientras estaba siendo azotado brutalmente por los esbirros del zar. Solamente se ve en el cine. Y esto es lo que nos trae Carlos a las páginas de este libro. Es decir, rememora a Helen Twelvetrees, una mujer absolutamente delicada, llena de elegancia, con una mirada lasciva, que aparecía también en un cine no muy lejos de aquí, el cine imperial. Y luego, por supuesto, dedica gran parte de esa sección al cine Balmori. A lo mejor ustedes conocieron el cine Balmori en las calles de Álvaro Obregón, y a él se refiere Carlos cuando iba de muy chico, porque vivía Carlos en la colonia Roma. Cine Balmori, donde yo vi la película con Clark Gable, Mocambo, que me transportó, por supuesto, al África de inmediato. Y ahí Carlos nos relata cómo se inaugura este cine, que iba a ser un palacio, iba a ser la catedral del adelanto, mezclado con el arte, la técnica al servicio del espectador. Se hizo un concurso para averiguar cómo debía de ponerse al cine. Entonces hubo muchos que dijeron, bueno, pues el cine Universal, el cine Roma, porque saben la colonia Roma, etcétera. Pero claro, los señores Balmori, que eran los dueños del cine, que habían prometido un jugoso premio, se dieron cuenta que lo más fácil y que les iba a ahorrar algo de dinero era llamarle Balmori, como se llamaban ellos. Entonces, este recorrido que hace Carlos de los cines lo termina diciendo que finalmente en el año de 1930 ha comenzado el siglo XX. Y de alguna manera, o de muchas, tiene razón, porque aunque el cine se inventa en el siglo XIX, realmente es a partir de que el cine es sonoro cuando podríamos decir que se inicia el siglo XX. Y luego, siguiendo esta ruta de la nostalgia, va a Jalapa, al cine Victoria, donde ya lo mencionó Luis, el papá llevaba una anotación cuidadosa de cada película que veía con sus actores, los directores. Estas anotaciones las ha conservado Carlos y nos relata en el libro que se encuentran en la Universidad de Princeton. Así que en el cine Victoria lo que se veía eran a estas famosas vampiresas italianas de generoso pecho que siempre estaban en una pose absolutamente llena de dolor o de angustia, ¿no? Como pues nada menos que Pina Menichelli, la Bertini, Francesca Bertini, que siempre, dice Carlos, andaban como adosadas a las paredes, ¿no es cierto? Eran las primeras vampiresas, amigos. Cleopatra, la caída de Roma, la quemazón que Nerón desata sobre Roma, siempre eran acompañadas por estas mujeres, las primeras divas. No las inventó Hollywood, las inventó el cine italiano. Y a ellas se refiere Carlos, que eran muy bien recibidas en Jalapa. Imaginen ustedes en el cine Victoria, y a él, el padre, muy religiosamente, iba y veía a estas famosísimas divas, las primeras vampiresas, prohibidas pues, por el Vaticano, por la Iglesia, vistas con mucha sospecha, porque prometían una cosa erótica, pues terrible. Imaginen ustedes con unas vestidas de Cleopatra o de matronas romanas enseñando un poco de pierna en ese momento. Estamos hablando de los años de 1914 o 10, pues era un verdadero escándalo. Pues a ella se refiere Carlos como un homenaje, otra vez de manera proustiana, al padre. Y luego nos va llevando por cada uno de estos momentos que a él le parecen importantes, sobre todo el definitivo, cuando el cine pasó
de ser silencioso a ser sonoro. Para todos aquellos que vieron o han visto o verán la película Cantando bajo la lluvia de Gene Kelly, se recordarán que el problema es el paso de el actor o actriz que tenía una voz de pito, absolutamente desagradable cuando tenía que actuar, y aparte pues los propios movimientos a los que tenía que hacer eran exagerados porque el cine silente así lo requería, pero ya el sonido era otra cosa. Dice una cosa muy afortunada: el más galán, el más guapo, el más buscado por las mujeres de la época era un hombre llamado John Gilbert, bigotito, unas patillas fantásticas, un perfil solamente superado por el de John Barrymore. Pues este hombre, dice Carlos, fue sacrificado por su horrible falsete como un cordero al león de la metro, porque el león empezó a rugir. Y en ese momento no había cabida para estos tipos o mujeres que mordieron el polvo. Muchas de las mujeres que él menciona aquí, Vilma Banqui con Rodolfo Valentino en El hijo del Sheik, esta muchacha virginal que es llevada a la tienda del Sheik terrible, y que luego la cámara se retira dejando un poco que las cortinas se cierren y nuestra imaginación empiece a trabajar desmesuradamente. Clara Bow, Pola Negri, a la cual se le inventó un pasado absolutamente misterioso, lleno de excesos. La mayor parte de estas actrices, quiero decirles amigos, habían nacido en los Estados Unidos, en Oklahoma o en Indiana, pero se les inventaba un pasado mágico para atraer al público. A ellas se refiere de una manera, como siempre, con una prosa magistral, Carlos Fuentes. Y luego, lo que impactó mucho a los que iban al cine en los años 30 eran las películas de gángsters, el AMPA, La Prohibición, Scarface, que él se refiere como una de las, y con toda razón, de las mejores películas de gángsters, interpretadas por Paul Muni, el cual con el paso del tiempo, debido al éxito, que no era mal actor Muni, pero empezó a hacer puras películas biográficas, la vida de Émile Zola, que hace un Émile Zola bastante risible, y luego hizo inclusive Benito Juárez, en la película Juárez y Maximiliano, que algunos de ustedes han visto con la Bette Davis como Carlota. Es más, a propósito de las divas, nos relata una visita que él hizo al departamento de Joan Crawford. La Crawford, como saben ustedes, se casó en uno de sus muchos matrimonios, nada menos que con el presidente de la Pepsi Cola Company. Entonces era muy rica, tenía este departamento en Nueva York, viendo los rascacielos, y a él acude Carlos y ve y describe cómo la diva, la Crawford, le dice: mira, estas de actualmente creen que son unas verdaderas reinas, están equivocadas. Las reinas éramos nosotros, las que hacíamos cine en los años 20 y 30. Me recordó mucho a la escena cumbre de la película de Billy Wilder, Sunset Boulevard, cuando Gloria Swanson, otra estrella del cine mudo, dice: no, las que se hicieron chiquitas fueron las películas, yo sigo siendo grande. Y seguramente en ese estado mental se encontraba Joan Crawford cuando la visitó Carlos, ¿no es cierto? Tendré que hacer un alto aquí porque no quiero excederme ni extenderme y quiero aparte despertar su interés para que lean el libro, porque solamente me he referido a un par de los capítulos que se mencionan de una manera inteligente y sabrosa en Pantallas de Plata. Faltan el expresionismo alemán, faltan Robert Mamoulian, George Cukor, el cine mexicano, Roberto Rossellini,
la comedia, el gordo y el flaco, la diferencia que hace Carlos entre la comicidad sentimental de Charlie Chaplin y la absolutamente comicidad austera, pero con la gran capacidad de convocatoria que tenía Buster Keaton, el de Cara de Palo. Así que todo esto está en el libro. Estoy seguro que vamos a platicar más de él en esta ocasión, pero les prometo que se van a divertir mucho. Y como decían en el cine, it's only the beginning, folks. Gracias. Silvia, ¿quieres compartir con nosotros? En primer lugar, los saludo a todos y les agradezco que hayan venido en esta ocasión. Ay, ¿verdad? Acércatelo un poco ¿Les más. acerco más? Sí. ¿Me escuchan bien así? Les decía que... Se oye mejor, sí. Tiene más volumen. Les agradezco muchísimo. Decía que hoy se encuentren aquí, en esta mesa en la que estoy rodeada de amigos y de gente del cine, desde luego, como es Luis Mandoki. Estoy muy agradecida también a mi amigo Nacho Durán, Ignacio Durán Chávez, que es un hombre también de alguna manera muy profundo en su interés por el cine, y tú fuiste además director de la Cineteca, del IMCINE. Desde luego está Pablo Boullosa, que es literario, pero al ser literario también tiene sus raíces del cine, y Marcela González Durán, que ha sido la editora de Carlos Fuentes en la Casa Alfaguara, que ahora es Penguin Random House. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo. Bueno, se ha dicho ya tanto de cine y Carlos Fuentes, pero yo también puedo decir algo, que mi vida comenzó curiosamente con Carlos, siendo invitada a ir a ver una película al Cine Roble durante la reseña cinematográfica de entonces, y vimos juntos por primera vez una película del gran director brasileño Glauber Rocha, Antonio das Mortes. Y antes de eso, inclusive, él llegó por mí y me traía de regalo un disco que era sobre la música del tema de la película El verano del 42, que en los 70s había surgido, y era una película muy bella, y la música desde luego que también, y él me trajo a regalar entonces algo relacionado al cine. A lo largo de nuestra vida juntos, que fueron muchos años, 40 años, y vivimos en varias ciudades de distintos países, y desde luego que veíamos cine continuamente. Le gustaba mucho la ciudad de París para ver cine, porque pienso que es una de las mejores ciudades para encontrar todo tipo de cine. Igualmente le gustaba Nueva York por la misma razón, así que eran lugares en los que vivimos, y si no vivíamos ya visitábamos con esa intención. El cine para Carlos era un descanso. Eso lo digo porque, independientemente de su pasión y su amor por el cine que vio durante toda su vida, era un descanso después de escribir en casa durante
5 horas de la mañana, escribía por las mañanas porque era cuando él sentía que tenía toda la fuerza después de haber tenido sus horas de sueño, porque además era en el sueño que él encontraba muchas de las razones para escribir sobre la novela en turno. Además, Carlos fue al cine por primera vez con su padre a ver una gran película, El Ciudadano Kane. Tenía él 11 años y su padre vivían en Washington. Su padre lo invitó a hacer un viaje de hombres, solo él con su padre fueron a Nueva York y vio por primera vez una película que lo marcó, como yo creo que marcó a todos los que están en esta mesa, El Ciudadano Kane de Orson Welles, que fue el modernizador del cine, Luis. Fue modernizador del cine, sí fue él. Y cuenta, Carlos, que Orson Welles estaba enamorado de la ropa interior de Dolores del Río. Bueno, claro, primero se enamoró de Rita Hayworth, también. Que también debe haber tenido una ropa muy linda. Y Dolores del Río también. Y bueno, eran mujeres de lujo y mujeres de Hollywood. Bueno, pues él vio esa película y le despertó aún un interés mucho mayor ya de un pensamiento maduro, más tarde desde luego, pero ese fue su inicio, Ciudadano Kane. Y a lo largo de su vida yo les contaba que él descansaba en casa viendo una película. Él trabajaba 5 horas, comía, dormía una siesta de 1 hora y veía su película. Y posterior a eso tenía 2 horas de lectura. Carlos Fuentes se le ha relacionado con las actrices de cine. Bueno, él se casó con Rita Macedo, una muy bella y gran actriz mexicana, con la que tiene una hija, Cecilia Fuentes Macedo, y escribió una novela que se titula Diana o la cazadora solitaria, inspirado por un romance que tuvo, que aunque fue breve, creo que fue muy intenso, porque escribió su novela sobre Jean Seberg. A lo largo del tiempo, él veía más películas de tiempos, de épocas pasadas, de años de los comienzos del cine, que es donde empieza él aquí en este libro, Pantallas de Plata. Él aquí en el libro comenta cómo fue a través de su padre que surgió su gran pasión por el cine. Y aquí mismo dice que después tuvo la suerte de que sus 3 hijos, Cecilia, Carlos y Natasha, lo instruían en el nuevo cine y él habla de cómo hubo un puente entre ¿cómo lo llama? Relación del puente que va al DVD, que va de la cinta de celuloide al DVD. Y puedo decir que estuvo contento de que se realizara de su novela Gringo Viejo la película con Gregory Peck y Jane Fonda. Y durante varios años, antes de que yo entrara a su vida, él escribía guiones de cine. Lo hizo mucho con Gabriel García Márquez y con gente de esa época del cine de yo creo eran los 60s, con Juan Ibáñez, trabajó mucho. Se hizo una película de una de sus historias, de sus narrativas cortas, que se titula Un alma pura. En Un alma pura trabaja Enrique Rocha y era una actriz joven que
que en realidad no creo que hizo una gran carrera, la hija del sí, Isabela Arbenz. no es Isabela, pero es Arbenz, sí, no recuerdo su nombre ahora exacto, hija de un presidente de Guatemala. Y esa película, con el tiempo la volvió a ver y le gustó más que en sus principios. Luego sucedía eso, que la película, por ejemplo, Gringo Viejo, no estaba contento con ella por los recortes que en la edición la Colombia organizó que se hicieran, porque querían más que una película sobre el gran periodista Ambrose Bierce, querían una película atractiva de novela, aprovechando a Jane Fonda y el personaje de la novela, y la vio y no estuvo contento. Sin embargo, hará unos pocos años la volvimos a ver y dijo, bueno, después de todo no es tan mala. Él también dijo que él no era hombre de cine, porque por los guiones en los que él trabajó en varios años, la imaginación de la gente es que él era también un hombre que escribía guiones para cine, un hombre de cine. Pero él dijo que no, que él en realidad estaba dedicado a la literatura y que eso era lo que él podía hacer y entender, porque la mirada que se necesita para la realización de una película, en él se equivocaba, porque su mirada era totalmente literaria. Pero en realidad el cine fue su gran pasión. El último día antes de su partida vimos una película argentina que se llama La guerra la gano yo, y esa fue una especie de despedida sin saber que lo era, cuando vimos esa película menos de 24 horas antes de que él se fuera de este planeta. Bien, pues yo puedo creer que este libro, en realidad, es un libro que escribió para él mismo, es un libro que él necesitaba escribir y que vale la pena leerlo. Ya se lo han sugerido aquí mis amigos. Es un libro que es muy inteligente y que abre puertas para saber qué es el cine. No es una historia del cine, no es una lección de cine, pero es el interés, sus gustos personales. Lo hizo con mucho gusto, eso sí lo recuerdo. Estaba muy contento cuando ya lo entregó a Marcela González Durán para que fuera publicado. Ojalá lo lean. Muchas gracias por estar aquí. Silvia, ¿conociste a tu suegro? El libro está dedicado a... Tienes que, para que yo... Aquí el sonido no es muy bueno. ¿Conociste a tu suegro, a don Rafael? No conocí a mi Le pregunto suegro. si conoció al padre de Fuentes. El libro está dedicado a don Rafael Fuentes. Afirma Carlos Fuentes en el libro que casi nace en un cine, que sus papás estaban viendo... Sí, estaban en el cine... En Panamá, ¿no? En Panamá, nació en Panamá porque el padre era diplomático, pero siempre fue mexicano. Y lo que Pablo me pregunta sobre esa escena que había entre el padre y la señora, doña Berta, que era una guapa mujer, ella estaba esperando a Carlos, su primer hijo, y viendo una película que era la ópera La Bohemia, la señora sintió que tenía que salir de allí y que la llevaran inmediatamente al hospital donde ahí nació Carlos.
por eso yo creo que también la ópera era una de sus grandes pasiones. Bueno, él escribió una ópera y yo creo que también se la regaló a él mismo. Era su aniversario número 80 en el 2008 y escribió una ópera sobre el presidente Santana, el que fue dictador de México, y eso vino porque él me contaba que con Mario Vargas Llosa habían pensado que entre estos escritores del boom eran Mario Vargas Llosa, Gabo, Carlos, ¿y quién es el cuarto? Por Dios, se me escapó. José Donoso, no sé. No son, sí, pero no, son 4 los principales, y habían decidido escribir una novela sobre los dictadores de sus países, y Mario les... era... Arturo Uslar. Roa Bastos, era Gabo o Mario y Fuentes. Y Carlos no escribió la novela, pero se quedó con el deseo de hacerlo y realizó una ópera porque consideraba que Santana podía bien, por la vida que tuvo, hacer una ópera. A ver si me oyes. En el libro muchas veces vuelve al cine silente, dice que alcanza cumbres que el cine sonoro nunca pudo alcanzar. Y me gustaría imaginarme o preguntarte a ti, ¿cómo era Carlos Fuentes cuando se reía con las películas silentes? Porque insiste mucho en el humor del cine mudo, cómo lo disfrutaban. ¿Te acuerdas de él riéndose así a carcajada con alguna película? Bueno, desde luego que sí, las que todos nosotros reímos, ¿no? Todas las películas de Charlie Chaplin, algunas, bueno, son muy sentimentales, y él lo comenta aquí en el libro, pero Charlie Chaplin, Buster Keaton era alguien al que él verdaderamente admiraba. Él tenía un gran sentido del humor. Fuentes era formidable para eso. Y bueno, las películas mudas le encantaban, ya se leyó, lo dijo hace un momento Nacho, las grandes actrices bellísimas italianas, norteamericanas, etcétera. Era lo que más le gustaba a él ver, esas mujeres que parecían fantasmas, y su risa, sí, siempre tuvo risa, le gustaba. Fíjate qué curioso, pero varias películas mexicanas que hizo Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, yo no sé si ustedes lo habrán visto muchas veces en la televisión, pero le gustaba muchísimo una película de Joaquín Pardavé que se llama Ay, qué tiempos, señor Don Simón. Le gustaba muchísimo. Sí, le encantaban estas películas de personajes cómicos. Hay algo que me gustaría decir. Yo le pregunté en una entrevista que yo le hice que si hubiera podido ser algo más, que hubiera escogido él otra profesión, si no hubiera sido un escritor, y me dijo que su gran idea hubiera sido ser actor de cine, pero actor de cine de carácter, en la que él fuera el malo y Humphrey Bogart fuera el bueno, y que hicieran una película de la Warner Brothers juntos. Ese era su gusto, ser actor de carácter, no galán. Que hubiera podido ser, era bastante atractivo, bastante guapo. Fuentes. Tenía un enorme sentido de la belleza plástica, Carlos. Era además caricaturista. Bueno, era caricaturista, sí, también. Un gran caricaturista. Él pensaba que hubiera sido más rico si se hubiera dedicado a eso, a ser caricaturista, pero le tocó otra cosa, y aquí lo estamos hablando ahora.
primero, corregir la errata, tiene razón Silvia, la actriz se llama Arabella Arbenz, no Isabela. Contaré brevísimamente dos anécdotas que tienen que ver con esta vinculación que tiene Carlos con el cine. La primera es, me la contó García Márquez. Ellos hacían guiones para Roberto Gabaldón, que era conocido como el ogro en el cine mexicano, por ser un director absolutamente tiránico, intolerable, lleno de cinismo, que hay que reconocer hizo buenas películas, pero era así. Y tuvieron que hacer guiones para él, hicieron un par de películas y no se entendían con Roberto Gabaldón. Entonces es famoso que un día le dijo el Gabo a Carlos, dijo, bueno, ya ven que los colombianos hablan de usted. Entonces, bueno, ¿y usted y yo qué estamos haciendo aquí si nosotros somos novelistas, no guionistas? Vámonos de aquí. Salieron corriendo de los Churubusco para no regresar jamás. Eso, por supuesto, no fue verdad, regresaron y yo tuve la fortuna de trabajar con Gabo después. Esa es una anécdota. La otra es que estando en Europa, me habla Carlos Fuentes, que estábamos en Londres, me dice, oye, sería muy bueno hacer un ciclo de cine mexicano en la Filmoteca de París, pero con una particularidad, que hagamos el ciclo consistente en películas mexicanas que hayan sido basadas en las grandes novelas francesas. Y entonces nos dimos a la tarea de escoger unas 10 películas que estuvieran basadas en novelas francesas. Tal vez la más rescatable de ellas es una que ustedes sin duda, si no han visto, han oído de ella, que se llama La Mujer del Puerto, con Andrea Palma, que camina lánguidamente ahí por el puerto, fumando a la Marlene Dietrich, bajo la luz de un farol, y por supuesto se encuentra, después de pasar una noche de pasión, con el hecho terrible que ha hecho el amor nada menos que con su hermano, interpretado por Domingo Soler. Y en esas frases melodramáticas del cine mexicano, un diálogo que dice, Alberto, y él le dice a ella, Rosario, y entonces ella un poco se tapa la cara y le pregunta a él con toda razón, bueno, ¿que no me reconociste? Y ella dice, 2 puntos, es que veo tantos hombres y todos tienen la misma cara. ¡Bravo! En ese mismo ciclo vimos una película que se hizo aquí en México. Yo mantengo que es la mejor versión que se ha hecho del Conde de Montecristo, a pesar de las que ha hecho Depardieu en Francia y todos los demás. Esta es una película interpretada por Arturo de Córdoba, que hace el papel de Edmundo Dantes. Y la escena a la que me refiero, que relaté ahí en la Filmoteca, porque los franceses se quedaron absolutamente conmovidos por ella, es la siguiente. Edmundo Dantes ha logrado comunicarse con el abate Faria, que es prisionero en la celda de Junto. Se reúnen y el abate Faria se da la tarea de educar a Edmundo Dantes, le enseña griego, latín, varias lenguas muertas, lo lleva por la historia, la geografía. Después de unos años, Edmundo Dantes le dice, abate, quiero hacerle a usted una pregunta. Dígame usted, Edmundo. El abate Faria está interpretado por el gran actor mexicano don Julio Villarreal, con unas barbas que le llegaban a la cintura, porque había estado preso en el castillo de Ypres largos años. Y entonces le dice, la pregunta es esta, abate,
dígame, mi novia Mercedes, que dejé en Marsella hace 10 años, ¿me seguirá siendo fiel? El abate lo piensa un poco y le dice: lo dudo, Edmundo, porque usted debe de recordar que el corazón de las mujeres está construido con las arenas de la inconsistencia. Pues en esa ocasión estuvimos en ese lugar, González Iñárritu, que ahora acaba de ganar el Oscar, como todos ustedes saben, Carlos Fuentes y yo, y me recordaba ahora Silvia que en el público estaba el gran director Costa Gabras. Por cierto, no sé si les pasó a ustedes, pero yo en mi vida nunca creí ver un presidente de los Estados Unidos de raza negra, un papa argentino y que 2 mexicanos ganaran el Oscar un año tras otro. ¿No es cierto? Entonces, estas anécdotas que he contado, y de las muchas que platicábamos y disfrutábamos Carlos y yo, junto con Silvia y Lucero, mi esposa, hablan, como se ha dicho aquí, no solo de la erudición de Carlos, sino de la pasión. Y bien apuntaba Luis Mandoki, que es que iba al cine como espectador. No iba al cine con esta conciencia crítica de analizar la película, ver los pros y contras, sino para disfrutarla realmente, ¿no? Bueno. Veía el cine y yo me daba cuenta cómo desde donde estaba viéndolo sentado se convertía en el personaje de que estaba en la escena en ese momento. Le gustaban las mujeres que estaban en la película. Estoy seguro de que tenía fantasías viendo todo esto. Todos las hemos tenido, sí. Sí, y curiosamente las actrices que más admiraba como magníficas actrices no eran precisamente las más bellas. Bette Davis, Correcto. por ejemplo, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, Sí. eran sus estrellas favoritas como verdaderas grandes estrellas. Las bellas también le gustaban, claro. Marlene Dietrich, Claro. Greta Garbo, Vivian Leigh, bueno, podemos dar un sinnúmero de nombres, pero era un gusto verlo estar frente a la escena, porque yo notaba que ya no era Carlos, era el personaje que estaba en la pantalla. No sé si a ustedes les suceda lo mismo. ¿A ti, Luis? ¿Te pasa o no te pasa eso? ¿Sí? Sí, una de las cosas muy cautivadoras del libro es el recuento de cómo va de las carreras de estas artistas, como mencionas a Bette Davis, y la serie de matrimonios y divorcios que a veces es como el matrimonio de Bette Davis con Billy Wilder, y que finalmente, dice Carlos Fuentes, trabajó demasiados años, se debió de haber retirado con la película Whatever Happened to Baby Jane. Entonces ese es uno de los encantos también del libro, ¿no? De cómo va de las vidas personales, cómo se entretejen con esta serie de grandes películas, y cómo sus relaciones personales las van levantando, afectando, y que además eso es parte de la vida de los realizadores y de los actores, ¿no? ¿Alguna anécdota de Fuentes cuando escribió la obra de teatro Orquídeas a la luz de la luna?
con dos personajes, mujeres, que sin ser ellas las auténticas actrices, pretendían serlo, dos mujeres pues un poco locas. Una quería ser María Félix, la otra Dolores del Río. Y venimos de los Estados Unidos, donde vivíamos en ese entonces, a unas vacaciones, y Carlos habló con María Félix. Trató de hablar con María Félix, la buscó, no la encontraba finalmente, para ver si lograban hacer también la pieza de teatro como una película. Y entonces Carlos le llamó por teléfono, finalmente ella llamó a la casa y hablaron, y le dice Carlos, bueno, ¿tú querías verme? Sí, dijo María, para que hablemos de esta película. Y empezaron a ver cuál sería la fecha adecuada para encontrarse, y resulta que no coincidían. Nosotros ya íbamos a dejar pronto México y Carlos le dice a María, bueno, si no podemos encontrarnos para una comida o para una cena, podríamos desayunar juntos. Entonces Carlos tuvo un silencio de parte de María, que le contestó, yo solo desayuno con los que duermo. Y bueno, yo creo que ahí le hubiera gustado. Too late. Sí, y bueno, pues las actrices mexicanas y las francesas, y bueno, él admiraba mucho también a las orientales. Por algo escribió esta novela Aura, inspirado en el cine chino. Creo que también lo menciona aquí, o si no, en su libro, en eso creo que yo iba a leer un breve párrafo donde él escribe su capítulo sobre cine. Dice, entre todas las artes del siglo XX, ninguna se presentó con novedad más representativa del tiempo que la cinematografía. Pintura, arquitectura, escultura, música, todas descienden del pasado, le rinden tributo, lo renuevan. Solo el cine nace con el siglo, solo el cine es solo del siglo XX. Sus deudas estéticas y literarias son inmensas, pero la presencia misma de la imagen cinematográfica, la creación que inspira y la mitología que crea, ¿son acaso las huellas más hondas de la identidad de nuestro tiempo? El cine, por su novedad misma, ha estado sujeto a transformaciones constantes que hacen viejo el poco tiempo, lo que era novedad ayer apenas. Luis Buñuel se quejaba de la dependencia técnica del cine. Los avances son tan rápidos que hacen obsoletas la mayor parte de las películas del pasado. Vencer al tiempo de la instantaneidad con imágenes perdurables es el desafío del cineasta. Y ya que hablo de Buñuel, empiezo por evocar imágenes de un perro andaluz o la Edad de Oro, que están vivas aunque las técnicas hayan sido superadas. ¿Estás de acuerdo? Pues muchas gracias. Ya nos van a quitar. Ya sé, vámonos. Vamos a darle un muy fuerte aplauso a todos nuestros invitados, en particular a Silvia Lem. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Silvia Lemus, Pablo Ullosa, Luis Mandoki, Ignacio Durán,
Muchas gracias a ustedes. El libro está a la venta al fondo del salón. Si alguien quiere acercarse a Silvia y una firma, con mucho gusto lo hará. Hasta luego. Vamos.